Esperemos que comience a grabar. Ahora sí. Ya, entonces como para continuar tenemos dos variables que necesitamos que necesitamos estudiar, y se indica que la variable independiente correspondiente a la variable x, ¿cierto? Y la variable regresiva, ¿cierto? La variable dependiente, que es la variable y. ¿Ya? Estos valores pueden cambiar, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es como para poder, solamente para fines explicativos del modelo. Vimos en nuestra suerte de formulario, en donde teníamos algo que estimar y necesitábamos estimar cuáles eran los parámetros para poder encontrar esa ecuación de la recta que en algún momento la vimos. Pero antes de eso, ¿cierto? Antes de encontrar los parámetros, vamos a tratar de ver el método que nosotros utilizamos regularmente, que tiene que ver con la extracción de la ecuación a partir de un diagrama de dispersión de la herramienta Microsoft Excel, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a representar de manera gráfica nuestros valores. Vamos a representar de manera gráfica nuestros valores con un diagrama de dispersión para poder encontrar cuál es la ecuación que nos ofrece, ¿cierto?, esta herramienta a partir de un modelo de regresión lineal, ¿ya? Entonces, eso que tienen ahí, la idea es que vamos a ponerle un título y le vamos a poner diagrama de dispersión como corresponde. Dispersión, ¿cierto? X, Y. ¿Ya? Vamos a ponerle sus correspondientes títulos para tener bien claro lo que estamos realizando. Vamos a insertar. Me pierde el... Entonces vamos a agregarle unos títulos al eje X, X, ¿cierto? Y al eje de las ordenadas, que es Y. ¿Ya? Entonces esto es lo que construimos regularmente para poder encontrar este modelo de regresión, ¿ya? Y lo que usualmente ven ustedes seguramente, o vemos todos, es que después de agregar una línea de tendencia quede una regresión, que a partir de una opción de tendencia que corresponde a una forma lineal, nos presentamos la ecuación del gráfico y también obtenemos nuestro R cuadrado, ¿ya? Eventualmente nosotros podríamos modificar esto y cambiar algo y decirle en qué lugar nosotros queremos que se intercepte, pero no es el caso en este momento, ¿ya? Así que tenemos entonces nuestra ecuación, y tenemos que corresponde a 3.1857 de X menos, perdón, ¿cierto? Menos 0.9667, ¿ya? Entonces tenemos acá nuestros parámetros, los parámetros de la ecuación, que corresponden, para ir recordando y para ir viendo bien, ¿cierto?, que corresponden a B sub 0 y B sub 1X, ya en este caso, X sub Y. Entonces tenemos B sub 0, que sería el parámetro del intercepto, con signo negativo, quiere decir que en el eje de la ordenada interceptará bajo el valor de 0, casi cercano a menos 1. Y tenemos una pendiente de la recta de 3.185, ¿ya? Así que eso es lo que necesitamos demostrar. Hasta aquí probablemente todos habían llegado, ¿cierto? Entonces necesitamos demostrar que eso efectivamente corresponde, y también tenemos que demostrar que los errores, ¿cierto?, que los errores que se encuentran acá también tienen una distribución normal, con media 0 y una varianza sigma cuadrado. Eso es lo que debería decir esta parte de acá, que era eso de aquí. Entonces,
ya tenemos esta parte, pero encontrada con el método más sencillo, que era a partir de la línea de tendencia. Así que vamos a guardar nuestro grafiquito por aquí y vamos a comenzar a demostrar a partir de las fórmulas. ¿Se está escuchando, cierto? Sí. Eso es, ya. Vamos a bajar un poquito el tamaño. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Vamos a ir copiando algunas fórmulas para que vayamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos esto. Vamos a copiarlas por aquí para irlas teniendo a la vista. Vamos a tener esto y esto, para que las vayan viendo. Probablemente se me ahí las reviamos nomás, pero... Entonces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Necesitamos, para poder encontrar beta sub 0, necesitamos el I promedio, ¿cierto? B sub 1 por X promedio, ¿cierto? Y también para poder encontrar B sub 1 necesitamos la suma del producto X por Y y la suma de cuadrados de X. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a escribir aquí, entonces vamos a ir construyendo en nuestra tabla de valores X cuadrado, ¿cierto? X cuadrado, vamos a necesitar Y cuadrado, vamos a necesitar nuestro X por Y, van construyendo también lo mismo y vamos a tener un valor Y estimado, ¿cierto? Nuestro valor Y estimado. Y ahí probablemente lo podemos hacer, y también vamos a tener también un error, y vamos a llegar hasta aquí, el error sub I. ¿Ya? Probablemente esto lo vamos a ver, probablemente no voy a interrumpir aquí, ¿no? Para la explicación, pero bueno, para efectos de explicación lo podemos mantener todavía. Ahí lo sacamos. Ya, entonces, ¿qué va a ser X cuadrado? Entonces, perdón, esto que está aquí tiene que bajar aquí. ¿Cómo calculamos X cuadrado? ¿Quién da más? Esto es igual a... La flechita para arriba. O sea, no sé cómo se llama eso. El elevado. La flechita para arriba. Esto está aquí, O el ¿cierto? elevado. Por alt, lo que está arriba de... les voy a mostrar algo antes de esto. Esto es como un paréntesis solamente para que busquemos aquí. No, esto está más limpio, parece. Y aquí vamos a buscar tabla ASCII, que tal vez algunos no la conozcan, pero en mis tiempos se utilizaba mucho para otras cosas. Por ejemplo, aquí la tabla ASCII, ¿cierto? Es los que tienen computador o teclado natural, o teclado normal, que era el teclado que tiene el teclado numérico, entonces podemos encontrar algo como esto. ¿Ya? Y aquí la tabla ASCII... Chuta, mi computador. Uf. Parece que está mejor. Ya, bueno. Lo que hace la tabla es que a partir de unas combinaciones de teclas, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, con Alt 1, por ejemplo aquí, Alt 64, que seguramente ustedes lo vieron, que es el arroba. Alt 64, que es el arroba, ¿cierto? Alt 92, que es ese slash, las que recuerdo, ¿cierto? Entonces uno puede encontrar estos valores, y aquí el Alt 94 es el techito que nos decía nuestro compañero, ¿ya? Si es que tuvieran teclado numérico y no encuentran en el teclado eso, pero usualmente es Alt con el techito que aparece, ¿ya? Cuando quieran para el elevado, o podría ser eventualmente con ese techito, o podría ser simplemente,
podría ser simplemente S por este mismo, que es el elevado al cuadrado, ¿ya? Pero la otra forma, ¿cierto? Es B eso al cuadrado, que es la otra forma, ¿ya? Doble clic a eso y tenemos todos los valores x sub i al cuadrado. Y lo mismo para y sub i al cuadrado. Y tenemos el producto de i, ¿ya? Porque estamos buscando, ¿cierto? Necesitamos la suma de cuadrados del producto de i. Lo voy haciendo lento para que ustedes también alcancen, ¿ya? ¿Sí? Sí. Y entonces el estimado lo vamos a mantener todavía porque todavía no necesitamos la ecuación. Necesitamos encontrar la ecuación porque estos son los valores reales, ¿cierto? Los valores observados de la variable independiente y la variable independiente. Pero necesitamos encontrar la ecuación que la habíamos, si bien la habíamos determinado de aquí. ¿Dónde está nuestro grafiquito? Nuestro grafiquito. Aquí, ¿cierto? Esa es la ecuación en rigor. ¿Ya? Ya, pero necesitamos estimar estos parámetros a partir de la teoría, ¿cierto? De las fórmulas que nos había presentado el profesor. Entonces, por una parte tenemos n. ¿Cuál es el valor de n? N. ¿Cuál va a ser el valor de n? Porque necesitamos el n, que es el número de observaciones que tenemos. 6. Bien, muy bien, muy bien. Esto es igual, uno podría hacerlo así, contar, ¿cierto? Y podría contar aquí y nos debería dar 6. Esa sería la función en Excel para poder contar los valores, ¿ya? Pero Excel también tiene otros tipos de contar. Por ejemplo, para que saquémosle mayor parte, podemos contar cuáles son la cantidad de blanco, contar si, que es un conjunto, o contar a si son caracteres, ¿ya? Por ejemplo, cuenta el número de celdas no vacías en un rango, o sea, sumaría cualquier cosa. Es importante saber si es que vamos a utilizar esta función, esto solamente va a contar valores numéricos, ¿ya? Y en este caso aquí contará, va a contar todos los que algo tenga la celda, o sea, algún carácter, ya sea número o alfanumérico. ¿Ya? Contará, entonces, vamos a contar. Y tenemos entonces el número C. Entonces, como ya tenemos nuestro valor de observaciones, ya tenemos nuestras algunos elementos que necesitaremos para poder encontrar los parámetros de la ecuación para poder compararla con de lo que nos ofreció Excel. Entonces tenemos nuestras sumas, necesitamos la suma, necesitamos la sumatoria de cada una de estas. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? ¿Con qué hago? Suma. Función sumar. Bien, ¿cierto? Bien. Y sumamos. Y tenemos nuestra suma para cada una de estas. Entonces vamos a darle un poquito para que no nos vayamos perdiendo. Vamos a darle algunas cosas. Ahí tenemos nuestras sumas. Clico en negrita. Y aquí tenemos el valor de n. También. Entonces, ¿qué otra cosa más vamos a necesitar? Vamos a necesitar algunos promedios que tenemos aquí. Y promedio, X promedio, vamos a necesitar algunos promedios aquí y por lo tanto necesitamos calcular cuáles son los promedios, al menos, ¿cierto?, de X e Y, ¿ya? Lo demás no es importante porque necesitamos el promedio de los valores observados, si se dan cuenta. Ahí, lo tenemos ahí, que es una forma, ¿ya? Entonces necesitamos los promedios. Los promedios.
10.5 y arrastramos, nos da 10 puntos, le vamos a sacar un poco de... Y ya contenemos nuestros valores promedio. Otro coeficiente, otro estadístico que vamos a necesitar, las desviaciones estándar. Desviación estándar y sesgada, ¿cierto? Y también vamos a necesitar la varianza también, dado que vamos a estudiar las relaciones entre las variables. Vamos a poner var ¿Y por qué sesgada? Porque para que podamos estar seguros de cuál es la desviación estándar que estamos calculando en Excel. Más test best. Viene poniendo compartir en Excel y versiones anteriores, calcula la desviación estándar de una muestra. ¿Ya? Someten los valores lógicos y extremos de una muestra. Es la que necesitamos. ¿Voy a buen ritmo o voy muy lento, muy rápido? ¿Va bien, Creo no? que Excel no permite el desves. Muy bien. Busquémoslo. Entonces, una forma es aquí. Es igual, ¿cierto? Es igual. Aquí les voy a mostrar des. Pónganle des. Y entonces ahí hay que encontrar algo que solamente necesitamos la de la muestra. Ese. Sí, pero me parece que solo está disponible en versión 2007 Y y des. versiones anteriores. ¿Y qué opciones? Pero ¿Qué opciones? debería ¿Cómo funcionar. funciona? Desves.m. No, pero busque desviación estándar. Des no ponga. Y ahí a ver qué le ofrece. Des. Esta parte primero. A ver qué le ofrece. Eso. Más des. .m.p, desvesta, desvespa, desviados, despromedio, prom, y las otras dos aparecen con el triangulito amarillo, igual que usted, ¿Ya? pero no sé. Sí, a mí igual, pero se lee que en compatibilidad la voy a hacer. ¿Y Y cómo se salió hace lo eso? Trate de buscar alguna que se le parezca y que nos encuentre, que le dé el valor 1.871, que es el valor que nosotros necesitamos. Ya pude. ¿Sí? ¿Me puedo? Ya. ¿Cómo se llamaba y si nos puede indicar cuál era la versión del Office que estaba usando? ¿Office cuánto? O el Excel 2013, 2010, 2016, 2010. 2013. 2013, que es el mismo que estoy utilizando acá. Ya, ahí necesitamos la varianza. Yo tengo el 2010, igual me aparece el triangulito, pero al hacerle doble clic sí lo hace. Cuando es best igual funcionaba. ¿Ya? Entonces vamos bien. Entonces la varianza, también el mismo caso, pero solamente var, que sería para este caso, vamos a encontrar la varianza de x. Vamos bien aquí y vamos a encerrar también esto en nuestros... Y vamos, como ya tenemos en este caso para la variable x, también las vamos a necesitar para la variable y, que es la variable, nuestra variable regresiva o la variable dependiente. Y ya estamos llegando entonces a lo que tiene que ver con la suma de cuadrados.
Suma de cuadrados. ¿Cómo haríamos la suma de cuadrados? Tenemos SXX, ¿cierto? Y tenemos S y que era lo que está por aquí. Está por aquí. Para poder encontrar beta 1 o beta sub 1, ¿cierto? Para poder encontrar ese parámetro. Pero también necesitamos la suma de cuadrados para esta. Necesitamos en este caso suma de cuadrados del producto de x por y la suma de cuadrados de x. Suma de cuadrados de x por y. Entonces aquí vamos a bajarle esta cosa para que se parezca a lo que está allá. Le vamos a bajar en minúsculas y x2 y 2 x y. Ya. Fuente, aquí tenemos super índice para los que quieran que sean más perfeccionistas, ¿ya? Que les guste que quede tal cual como está en los ejercicios. Vamos a seguir corriendo esta cosa por allá. Vamos bien ahí. Y ya, entonces tenemos nuestros valores. Tenemos que encontrar estos los que nos están faltando. Ya, entonces la suma de cuadrados de x por y, ¿cómo la hacemos? ¿Cómo encontramos la s por x por y? Aquí está. Sumar ¿Cómo se los calcula? valores que están cuadrados o ponerles ¿Quién llega primero? suma cuadrado de inmediato ¿Ah? en la columna C. Sí. Para la X, o sea, que se puede hacer de dos formas. Sí. Sumar los Aquí valores aparecen dos que formas. ya están ahí en la tabla, Sí. el X cuadrado, o hacerlo directamente. Sí, podemos O construir una sumar, columna. poner suma cuadrado y poner las columnas. Sí, podemos aquí, por ejemplo, tenemos esta forma. La sumatoria de los x cuadrados, que sería esto, ¿cierto? Aquí donde tenemos eso, la suma. Y tenemos que restar esto que está acá. O podemos construir una columna nueva donde tengamos el x por y y le vayamos restando a cada uno el promedio de. ¿Ya? ¿Alguien llegó? ¿O están esperando?
Entonces tenemos, espera, vamos a bajar un poquito. Ahí ya. Entonces tenemos dos opciones. Una, construir una columna nueva, sacarle elevarlo al cuadrado, o sea, x, el valor observado de x sub i menos el promedio de esos valores observados, ¿cierto? Que sería en ese caso, sumarlo. O sea, hacer esa diferencia entre el valor observado de x menos su valor promedio, ¿ya? Y elevarlo al cuadrado. Pero la alternativa también está aquí, que dice que los valores observados de los, o sea, los x sub i al cuadrado, la sumatoria de eso, que sería este que está acá, menos, ¿cierto? La sumatoria de los x sub i, pero todo eso al cuadrado. O sea, esto que está aquí al cuadrado, dividido por n. Aló. No hablo en ningún momento. Se... ay, bueno, ¿cuánto da del SXX? No se enojó. Ya. Oye, bueno, no sé si tengo mi internet malo, escucho todo mal. Yo no sé, se me fue la fórmula. No me acuerdo qué era la sumatoria de x1 menos el promedio al cuadrado. Es que habían dos fórmulas igualadas, pues una era más fácil. Alguien que corte la grabación.